Hola, ¿qué tal? Ahora, en esta ocasión nos tocó hablar, bueno, me tocó hablar un poquito sobre, y me gustó hablar sobre los eclipses. ¿Qué es un eclipse? Durante años a la humanidad le ha fascinado este evento, que es raro en general, y sobre todo verlo en situaciones en donde está una población y de repente sucede este eclipse. Es donde la luna pasa enfrente del sol y tapa durante unos minutos bueno, la luz del sol y se crea completamente una oscuridad como si fuera de noche. Hay muchas películas que hablan de estos eclipses y a las civilizaciones siempre les ha interesado saber la posición y cuándo sucederán estos eclipses. ¿Por qué? Porque asocian muchos fenómenos bueno, pronostican, dan un tipo de futuros, catástrofes, ¿no? Eventos de buena suerte, mala suerte, ¿no? Incluso en la actualidad todavía la gente asocia los eclipses con cosas buenas, malas, ¿no? En el último eclipse que sucedió, por ejemplo, en 1991, en el área metropolitana, bueno, en Ciudad de México, mucha gente, las embarazadas, ¿no? Se ponían hilos rojos para no afectar a su hijo, o se escondían, ¿no? Y todavía existe esa leyenda, ese tipo de cosas. Y bueno, pero ¿qué es un eclipse en general? Un eclipse no es más que una sombra de quién y quién. Evidentemente es la luna con el sol. Pero lo más interesante de este cosa no es lo que pronostica, lo que sucede, sino las coincidencias. La distancia a la que se encuentra la luna justamente hace que en ciertos momentos tape completamente y coincida exactamente con el disco solar y el disco de la luna, ¿no? ¿Qué pasaría si la luna estuviera más lejos? Bueno, simplemente veríamos un tránsito, ¿no? Un tránsito es decir, que veríamos la sombrita pasando enfrente del sol sin taparlo completamente. ¿O qué pasaría si estuviera más cerca? Bueno, la luna si estuviera más cerca, lo que haría sería como una hoja de papel, ¿no? Siempre lo tapa, pero no sería exacto. Esta distancia a la que se encuentra la luna y a la que se encuentra el sol, que a veces cuando tenemos esta órbita que tapa justamente, es lo que lo hace muy interesante. Esta coincidencia, esta casualidad, hace que nuestro planeta tenga eclipses. No todos los planetas pueden tener eclipses, sobre todo tiene que coincidir esta distancia y que coincida que tape justamente, recordemos que la luna es muchísimo más pequeña que el sol, pero debido a esa distancia en la que se encuentra, recordemos que la luna está a 385.000 kilómetros de la Tierra, mientras que el sol está a 150 millones. Entonces, es como el tapar el sol con un dedo. ¿A qué distancia tienes que poner el dedo para que coincida justamente con el disco solar? Si lo pones aquí, ya no taparía. Si lo pones muy lejos, tampoco taparía. Tiene que estar a cierta distancia para que su dedo tape el disco solar. Pasa lo mismo con la luna. Entonces, esa coincidencia que sucede, a veces es raro, ¿no? Los eclipses regularmente duran unos 18 meses, bueno, tardan en suceder en 18 meses, pero que pasen en donde hay poblaciones, en donde hay gente, es todavía más raro, ¿no? Entonces, el último eclipse, por ejemplo, en el área metropolitana, les decía, fue en 1991. El que va a suceder, no en el área metropolitana, pero sí en México, va a ser en el 2024. Entonces, en 2024 se va a ver, en la Ciudad de México será parcial, pero donde se va a ver total y su máximo va a ser en la Sierra de Durango. Va a durar 4 minutos ahí. Bueno, no es recomendable, dadas las condiciones en México, que vayan a la Sierra de Durango, sobre todo por las cuestiones que hay por ahí, pero en poblaciones muy cercanas se puede ir a los pueblitos, también en Durango, y también va a durar aproximadamente 3 minutos, ¿no? Entonces, bueno, se les invita, ¿no? A la gente que pueda ir a ese eclipse. Siempre son fenómenos que pasan, que suceden cada unos 30 años, ¿no? Entonces, ir este eclipse, por ejemplo, en el 91, que sucedió, entonces va a volver a ocurrir, pero no en la área metropolitana, sino un poquito más arriba. En la Ciudad de México y área metropolitana se verá, pero parcial, ¿no? Bueno, pero un eclipse siempre lo vemos desde dentro de la Tierra, ¿no? No podemos salir y verlo. Bueno, pero con una simulación sí podemos, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería un eclipse o cómo se ve un eclipse desde fuera, ¿no? Entonces, vamos a poner la simulación, déjenme, le pongo completo, déjenme hago así y me hago pequeñito, ¿no? Ahí así, ¿no? Entonces, vamos para acá y nos vamos para acá, ¿no? Entonces, esta simulación, puede uno ponerla a tiempo real, lo vamos a poner un poquito más rápido, porque así podremos girar la Tierra, se vea más rápido y se vea el eclipse, ¿no? Entonces le ponemos play, aquí le vamos a poner play,
y va a empezar están girando muy rápido, porque si se fijan, el tiempo son 10 minutos en un segundo, es decir, para nosotros está pasando un segundo, para la simulación son 10 minutos, entonces por eso la Tierra gira más rápido. Entonces le ponemos play y justamente este eclipse es la simulación, aquí empieza, ya lo vieron, ya empezó, es una sombra que está causando la Luna sobre la Tierra y tapando la luz solar. Está pasando, si se fijan, empieza en California y lo que se está formando son dos áreas. Una donde es el eclipse máximo, que le llamamos, esto es la umbra, y lo que es el parcial, es decir, no tapa completamente, se le llama penumbra, ¿no? Entonces forma este disco que está pasando, o que pasó en 2017, por el medio oeste americano, el máximo. Empezó en California, si se fijan aquí la sombra, aquí está. Vamos a ponerle un poquito de play. Y aquí está su máximo. Ya se fijaron, el máximo está ahí, aquí ya está la sombra. La sombra máxima está pasando por más o menos esta zona de San Luis, ¿no? De Kansas, ¿no? Esa zona pasó, ¿no? La gente lo admiró en 2017. Fue el que vimos en el CCH justamente, y nos tocó ver solamente en la penumbra, es decir, un eclipse donde una uñita de luna tapaba el sol. Aquí andamos nosotros, aquí anda la penumbra, y el máximo fue en esa zona del medio oeste americano. ¿Cómo vemos, cómo se ve desde fuera un eclipse? Entonces nos vamos alejando de la Tierra y vamos observando que cada vez nos vamos haciendo más lejos, y vean lo que me encanta de este tipo de cosas, es las distancias. Aquí está la luna, si se fijan, aquí la tenemos. Esta pequeña es la que está causando, esa sombra, la distancia a la que se encuentra, 385.000 más o menos kilómetros, contra los 150 millones del Sol, ¿no? Vámonos a ver el Sol. Entonces, fíjense lo bonito de esto de las distancias, ¿no? Vamos acá está el Sol. Entonces, aquí está nuestra tercia, ¿no? Sol, Luna y Tierra. Aquí está justamente, aquí anda la Tierra, aquí está, bueno, ya se desapareció, aquí andas, ¿no? Aquí anda la Luna, ya bueno, y el Sol. Entonces, esta distancia, 150, este simulador es a tiempo real y a distancias reales. Entonces, es justamente eso es lo que está sucediendo. Tenemos a la Luna tapando a esta distancia que por coincidencia, en ciertos momentos, tapa como si fuera un dedo, la Luna tapa al Sol. Esto les decía que ocurre más o menos cada 18 meses, pero la mayor parte de las veces no lo vemos, porque recuerden que el océano es muy grande, ¿no? Entonces muchas de las veces es océano, o pasa por cosas donde no hay poblaciones, ¿no? O es difícil acceder a esto. Entonces cuando pasa en poblaciones o donde hay poblaciones, pues es todo un éxito, ¿no? Entonces vámonos otra vez, vamos a girar otra vez para observar el eclipse. Aquí está la luna, fíjense. Esta rayita que ven es nada más un vector que sirve para ubicarnos, ¿no? Entonces, nos vamos a la Tierra otra vez, y fíjense, el tamaño de la Luna, fíjense que ese disquito, a esta distancia, justamente cubre una porción de la Tierra, y es por la que tenemos precisamente eclipses, ¿no? Entonces nos vamos a la zona donde está el eclipse, aquí está la sombra, y vamos a darle un poquito de play, para que vean cómo recorre en su camino la Luna, esta sombra que genera sobre el planeta Tierra. Aquí está, ya cubrió, fíjense cómo va aumentando, y en el medio oeste americano, en 2017, fue donde se observó oscurecimiento total, ¿no? Eclipse total, donde se forman los anillos famosos, cuando la luna coincide exactamente, se forma el famoso anillo, ¿no? Y tenemos oscuridad total, ¿no? Recorrió todo Estados Unidos, se fue alejando. Cuando estábamos en México vimos la parte parcial, que era la penumbra, es una pequeña, ni siquiera vimos una sombra, solamente con filtros alcanzamos a ver que una esquinita le tocó, ¿no? Le tocó la luna, y precisamente ya cuando pasó cierto tiempo, pasaron unos 10, bueno, alrededor de 15 minutos, la sombra empieza a viajar, la luna empieza a moverse, y es cuando sale de la zona, es cuando la gente empieza a ver que otra vez amanece, ¿no? Y pasa otra vez por zonas ya despobladas, es decir, pues ya está en el mar, ¿no? Ya no a lo mejor un barco, afortunado, le tocó verlo, ¿no? Y empieza a moverse y a disiparse. Este eclipse se va a la parte oscura, es decir, se va a la parte donde ya es de noche, y prácticamente desaparece el fenómeno. Entonces,
Una de las mejores cosas o una de las cosas que nos queda aprender de todo esto es la coincidencia de distancias. Gracias a que justamente a la distancia que se encuentra la Luna con respecto al Sol, podemos observar un eclipse solar. Si no, solamente veríamos un tránsito. ¿Okay? Entonces, bueno, yo me acerco para simplemente despedirme y esperar la próxima cápsula en donde hablaremos de otros detalles del sistema solar. ¿Vale? Entonces, muchas gracias y espero les haya gustado la explicación de que es una simple sombra y no hay nada mágico y nada malo en las sombras, yo creo, ¿no? Gracias.